El comercio exterior juega un papel fundamental en la economía mundial actual. En este programa de ¿Qué aprendemos hoy? Tendremos con nosotros a don Ángel del Río, director de Comercio Exterior del Banco Sabadell para Andalucía y Extremadura. Bienvenidos a ¿Qué aprendemos hoy? Empezamos. El comercio exterior se mueve impulsado por las operaciones de exportación e importación. Empresarios de todo el mundo se aventuran a comercializar con otros países. Pero antes de saber cómo se realizan estos negocios, ¿saben en qué se basa el comercio internacional? ¿En qué se basa el comercio internacional? Es muy sencillito, la definición de comercio internacional. No es más que la prestación de un servicio o el intercambio de mercancías entre un residente y un no residente. La ubicación de los mismos da exactamente igual, pueden estar los dos ubicados en España o pueden estar ubicados fuera, pero siempre en esa operación de intercambio de mercancías o prestación de servicios, una de las partes tiene que ser un residente español y la otra parte un no residente. ¿Y está España subida a ese carro de este negocio? Sí, por supuesto, sin lugar a dudas. Ya desde prácticamente desde los 80-90, todos los organismos públicos alentaron y motivaron el que la empresa española se internacionalizara. La realidad, nos queda mucho por hacer. Eso no lo podemos negar. ¿Estamos subidos y estamos sensibles? Por supuesto que sí. Ahora, recorrido tenemos muchísimo. Hemos vivido muy bien en España, algunas empresas se han acomodado a lo que ha sido el mercado interior y en estos momentos de crisis es cuando más se dan cuenta de la necesidad de engancharse y subirse al tren de la internacionalización realmente como única o la más importante vía de salida para esta crisis. ¿En qué medida se está implicando Andalucía en el negocio internacional? Andalucía lleva ya mucho tiempo subida a lo que es la esencia del comercio internacional y al tren de la internacionalización. Tenemos sectores estratégicos, como puede ser el agroalimentario, que tradicionalmente su mercado natural, aparte del mercado interior, por supuesto ha sido en la Unión Europea. Desde los años 80-90 la calidad del producto andaluz es reconocida por todos y desde luego que las empresas andaluzas han estado exportando ya desde hace décadas atrás. Ahora no solamente se puede vivir del sector agroalimentario, el sector de las energías renovables, las energías alternativas, el sector de la minería, poco a poco se están subiendo al carro y realmente se dan cuenta que en esta internacionalización está su salvación. ¿Y la clase política hasta qué punto puede afectar? Por ejemplo, ahora con las elecciones de Andalucía, sí. Ha habido no ha habido mucho cambio, pero con el gobierno... No, yo creo que la sensibilización de la clase política sevillana, andaluza y nacional está clara. Si tú ves, hay una ecuación muy sencillita en economía, que es la forma en que calculamos el PIB nacional, que es el Producto Interior Bruto de España, ¿no? Que es consumo interno, inversión, gasto público y saldo neto exterior. Cuando el gasto público está sufriendo recortes, cuando el consumo nacional está parado o decreciendo y cuando la inversión está congelada, lo único que realmente está tirando del carro en estos momentos de crisis es el saldo neto exterior, es decir, fomentar la exportación de las empresas, fomentar la internacionalización de las mismas. Eso ha calado muy hondo en todos los políticos españoles. Me da igual el partido al que pertenezcan y me da igual el ámbito de actuación, desde un pequeño municipio hasta el gobierno nacional, realmente todos están tirando y están sensibilizando a los empresarios que la internacionalización es evidentemente la salida que hay. Ahora, ¿cómo lo pueden hacer? Pues poniendo a disposición de los empresarios españoles, empresarios y autónomos. Aquí cualquier persona que intente salir tiene que encontrar ese tipo de ayudas, pues por subvenciones, préstamos con tipos de interés muy competitivos de mercado, con subvenciones, como he comentado, con ayudas, con asesoramiento, con formación, con información. Son muchísimos los organismos que ponen todos los organismos públicos a disposición del empresario y del autónomo español, ¿eh? Un buen asesoramiento es fundamental para que el empresario o autónomo que quiera emprender en otros países consiga hacerlo con éxito. ¿Y con qué medios debe contar ese empresario o ese autónomo para hacer negocios en el extranjero? Primero, realmente el momento cero de toda internacionalización es que el empresario sepa qué es lo que tiene que hacer. Es decir, yo me tengo que internacionalizar porque no tengo más salida. Cuando el presidente, el director general, tiene esa sensación de o salgo o muero, entonces la concienciación del empresario, eso es lo primero. Y a partir de ahí, información, formación, contrastarlo todo, muy importante, que contrasten toda esa información que se pueda aglutinar de muy diferentes fuentes, hay que contrastarlo. Y una vez que realmente se ha escogido a dónde quiero ir, a quién quiero vender y cómo puedo cobrar, que es de lo que se trata, de cobrar las ventas, entonces es el momento claro de empezar a buscar todos esos clientes de una manera real. Teóricamente es el paso previo,
Una vez que está bien contrastado e informado todo, ahora es el momento de ponerlo en práctica, pero antes no se puede salir a lo loco. No se puede salir a lo loco, y es lo que te quiero decir. Por eso, toda la información que acumules nunca es poca. Ahora, acumula, contrasta, selecciona y realmente cuando tengas todo muy claro, pon en práctica todos esos conocimientos que has adquirido, ¿de acuerdo? ¿Y no deben asumir muchos riesgos estos empresarios? Sí, los riesgos en el comercio exterior evidentemente existen y son reales, y máxime en un entorno de crisis global como el de ahora. Los principales riesgos a los que se enfrenta un empresario en todo proceso de internacionalización, los principales son el riesgo país, que curiosamente en el mercado europeo no existe. ¿El riesgo país qué significa? Pues que un Estado impague o se declare en quiebra. Por desgracia hay muchos estados que ahora mismo que están en una situación de una insolvencia no manifiesta, pero sí peligrosa, y algunos están incumpliendo sus compromisos de pago. Entonces, el riesgo país es el primero que tienen que ser sensibles los empresarios españoles y saber que hay formas de cubrir ese riesgo país a través de compañías como CESE, que es la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, que da esa cobertura del riesgo país a los empresarios. Otro riesgo muy importante, el riesgo de impago. Ese existe en España, en la Unión Europea y en el comercio internacional más allá de la Unión Europea, ¿no? Y existen evidentemente mecanismos para cubrirte de ese riesgo de impago. ¿Cómo? Puedes contratarlo con las SECAs, que son al fin y al cabo las agencias de crédito a la exportación, que contratan y venden y comercializan seguros que te cubren del riesgo de impago, o puedes contratarlo o acertarlo a través del medio de pago. No cobrar por transferencia, sino cobrar en este caso por crédito documentario, que es otro medio de pago internacionalmente aceptado. Entonces, ese riesgo de impago, es decir, que tu cliente o deudor no te pague en la fecha, queda cubierto automáticamente. Y el último riesgo al que se enfrentan los empresarios cuando salen al exterior es el riesgo de tipo de cambio. Tú cuando vendes a la Unión Europea no hay problema, porque tú tienes euros y cobras euros, ahí no hay riesgo de tipo de cambio. Pero en cambio, cuando tú vas a Estados Unidos o cuando te vas a Australia o te puedes ir a alguna economía cuya divisa no sea la tuya, si el contrato de compra-venta internacional lo firmas en una divisa que no es la tuya habitual, cuidado, en el momento que firmas ese contrato, la divisa tiene un tipo de cambio. Cuando cobras, a los 90, 120, 180 días, el tipo de cambio puede variar. Puede ir a tu favor o puede ir en tu contra. Esa incertidumbre hay que eliminarla y existen mecanismos que comercializan las entidades financieras españolas que cubren de ese tipo de riesgo. ¿Y cómo se involucran los bancos en estas transacciones que se hacen? Yo siempre he dicho, yo como trabajador de banca, y dado que estamos muchas veces en el punto de mira, somos un mal necesario. Los bancos en el mundo internacional somos un mal necesario y en el mundo nacional. Todas las transacciones financieras pasan por los bancos. Lo importante, que el banco con el que trabaje el empresario, ¿de acuerdo?, tenga un departamento especialista en comercio exterior. Para hacer transferencias, pues a lo mejor todo el mundo sirve, o todas las entidades financieras españolas son igualmente competentes, ¿de acuerdo? Pero cuanto más compleja es la operación, más profesional tiene que ser el departamento de comercio exterior de la entidad financiera. ¿Por qué? Porque no solamente es gestionar un cobro o emitir un pago, ¿de acuerdo? No solamente se trata de eso, se trata de asesorar, de informar y de estar con el empresario español en todo ese proceso, ¿de acuerdo? Y ese servicio, pues evidentemente solo los grandes bancos son los que los pueden dar. Ahí sí que hay auténticas diferencias entre lo que es una caja o una entidad financiera local y lo que es un gran banco, ¿de acuerdo? Antes de comenzar una actividad comercial internacional, el empresario o autónomo debe conocer bien la situación del país con el que se va a tratar. Especialmente si ese país está sometido a algún tipo de conflicto, se deben asegurar las formas de pago y cobro de las operaciones. ¿Y qué tipo de restricciones entonces podríamos tener tanto por parte de los bancos como por parte de los países con los que se hicieran estas...? Restricciones, es decir, siempre se ha dicho países prohibidos. ¿Hay países prohibidos? Bueno, pues todos sabemos que hay países que están sujetos a embargo. En este caso se me ocurren dos. En este caso Irán, ¿de acuerdo? Es uno de los que se me ocurre. Y Cuba, que está sujeto también a un embargo. ¿Eso significa que a esos países no se vende? Mentira. Una cosa es que estén sujetas a embargo. De acuerdo que hay ciertos controles que no existen con otros mercados donde es mucho más fácil vender, pero lo que hay que hacer es que si tú tienes un producto que realmente quieres comercializar, o bien en Irán o bien en Cuba, por poner dos ejemplos que conocidos por todos, ¿no? Antes hay que saber qué restricciones son las que hay y si realmente tu mercancía está autorizada para, en este caso, ser vendida a estos países, en qué divisa hay que facturar a estos clientes, ¿de acuerdo? Y qué controles tienes que pasar. Ahora, prohibido no está. ¿De acuerdo? Eso hay que tenerlo presente. Y por parte de los bancos, por parte de los bancos sí jugamos un papel a la hora de sospechar que pueda haber detrás de estas operaciones fraudulentas, es decir, de blanqueo de capitales. Todos los bancos en España, todos los bancos de la Unión Europea, tenemos una normativa comunitaria que se aplica con absoluto rigor. Y eso te lo puedo asegurar, con absoluto rigor. Cualquier operación
de comercio internacional que esté bajo sospecha de blanqueo de capitales, a las personas implicadas se les pide toda la información necesaria que acredite que esa sospecha es infundada, que no es cierta, que realmente es una operación comercial y permitida. Entonces se tramita como cualquier otra. Ahora, ante una sospecha, la duda y realmente el no poder demostrar que no es una operación no fraudulenta, implica echarla para atrás, ¿de acuerdo? O sea, estamos todos muy implicados en ese tema, ¿eh? De acuerdo. ¿Y se comercializa igual con países de la Unión Europea que con países que no pertenecen a la Unión? No. Eso hay que ser, por eso te comento al comienzo, muy importante la información. La información que tenemos dentro de los países de la Unión Europea es muy completa y detallada. Todos somos iguales, las prácticas de comercio internacional son comunes entre nosotros, los medios de pago, transferencia y cheque implican la máxima confianza entre las partes, y todo eso ¿a qué se debe? De que cuando tú, empresario español, sales a vender a la Unión Europea, el saber a quién vendes es muy sencillo. Hay informes internacionales completos que te dicen de la calidad de ese cliente, ¿de acuerdo? Entonces tú sabes si le quieres vender o no le quieres vender. Aparte, informes realmente muy profesionales. ¿Qué es lo que pasa cuando vas a países pues, que no son del ámbito de la Unión Europea o que es más difícil obtener información? Que esos informes comerciales pues, o no son tan completos o sinceramente no existen. Entonces, ante ese riesgo y ante esa práctica de hacerlo diferente, es decir, no puedo vender igual a Europa que tengo que vender al norte de África o al África subsahariana, por ejemplo, implica infórmate cómo ese desconocimiento de a quién estás vendiendo se puede salvar para que tengas garantía de cobro, aunque no sepas quién es tu deudor. Y ahí es donde se utilizan, pues, o bien garantías bancarias o bien los créditos documentarios, ¿de acuerdo? ¿Y los aranceles para otros países son un freno para los empresarios que quieren emprender en el extranjero? Cuando tú vendes, lo primero que tienes que saber es si tu producto donde has escogido vender es competitivo o no. Y a la hora de saber si tu producto es competitivo en ese mercado objetivo que has elegido, dentro de todo el abanico de posibilidades que tienes, uno de los factores clave es los impuestos y, por supuesto, los aranceles, en este caso a la importación, que sufriría tu producto. ¿Por qué? Porque muchas veces, a lo mejor aquí en España tu producto es muy competitivo, pero la política arancelaria que tiene, en este caso, el país de destino con el producto que tú estás vendiendo es completamente nefasta. Te incrementa tanto el precio de venta en destino que realmente lo que puede ser competitivo en España es completamente nulo o su competitividad en destino. Entonces sería un mal mercado para escoger, evidentemente, antes de vender. Por eso te he comentado que es muy importante conocer a dónde vendo, no solamente por el riesgo del país, sino cuál es la política de impuestos y arancelaria que tiene este país para el producto que yo estoy comercializando. Tradicionalmente, España entabla relaciones comerciales con la Unión Europea, pero ante la situación económica se comienzan a valorar nuevos frentes. Países no pertenecientes a la Unión están en el punto de mira actual de los empresarios. ¿Qué países son con los que más se está trabajando ahora en España? Eso tradicionalmente siempre ha sido lo mismo y en eso es donde quizás tenemos que cambiar un poquito la mentalidad. El mercado natural nuestro siempre ha sido la Unión Europea. De hecho, entre el 70 y el 80%, dependiendo los bienes que metamos o el momento puntual donde hagamos la fotografía, el 70-80% de cobros pagos, es decir, tanto nuestras importaciones como nuestras exportaciones, van y vienen a países de la Unión Europea. En un entorno como el actual, donde la crisis es realmente europea, tenemos que buscar mercados alternativos a este mercado tradicional. ¿Y dónde sí estamos viendo que la empresa española se está internacionalizando como alternativa, como digo yo con mis compañeros, a la vieja Europa? Pues muy importante el norte de África, países como Marruecos, Argelia, muy importante Turquía, ya fuera del norte de África, muy importante por filosofía, por cultura, por idioma, América Latina. Países de la calidad de Chile, países de la calidad de Colombia, de Perú o de México, hacen pensar que Europa está bien, pero que hay alternativas igual de buenas o mejores fuera de lo que es la Unión Europea. Y por supuesto, la gran estrella, el sudeste asiático, que es un mercado que cada vez demanda más bienes, productos y servicios españoles. Y antes de hablar de Asia y de Sudamérica, sí. A mí me gustaría saber qué son exactamente los paraísos fiscales. Los paraísos fiscales, siempre es lo mismo, siempre es una pregunta que a los que trabajamos en banca se nos realiza, ¿no? Vamos a ver, los paraísos fiscales distorsionan el comercio internacional. Es decir, eso lo tenemos que tener claro todos los agentes. Un paraíso fiscal distorsiona lo que es el comercio internacional. ¿Qué es lo que podemos hacer? Para luchar contra estos paraísos fiscales, toda la comunidad internacional tiene que realmente estar a la una para luchar contra ellos. Cierto es que esa unidad no se ha alcanzado todavía, porque de hecho siguen existiendo, y aunque se les discute,
es muy raro ver cómo se les combate. Dices tú, qué curioso, todos sabemos que distorsionan el comercio internacional, pero no se les prohíbe ni se les quita ese estatus de paraíso fiscal, ¿no? Lo que está claro es que distorsionan. ¿Por qué? Porque todas las operaciones comerciales que se hacen con ellos ni son del todo transparentes, pueden estar sujetas a sospechas de blanqueo de capital, ¿de acuerdo? Y encima las empresas que tienen su domicilio social en estos paraísos fiscales, empresas o personas físicas, no pagan impuestos por estar domiciliadas allí, cuando a lo mejor les tendrían que pagarlos en unas economías pues, como pues, España, Alemania, Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿distorsionan el comercio internacional? Sí, es un elemento que distorsiona. ¿Es tan importante como nosotros pensamos? Bueno, quizás para lo que es la compraventa de mercaderías no, ¿de acuerdo? Ahora, para lo que son los movimientos de capitales y las inversiones, sí. Entonces, en ese equilibrio de distorsionan, pero deben existir, entonces es donde la comunidad internacional siempre se está moviendo. Ahora, que es un elemento que realmente tendría que ser suprimido, sin lugar a dudas. ¿Y las empresas españolas están utilizando frecuentemente estos paraísos fiscales? No. No. Cierto es que todos conocemos por la prensa que hay empresas españolas que sí están utilizando, ¿de acuerdo? O tienen cuentas, no más que ellos, sino alguna cuenta en paraíso fiscal. ¿Para qué? Para ocultar cierta información o ciertos movimientos de capital, ¿no? Bueno, pues si están controladas, si sabemos qué empresas son, y si realmente a nivel ya de política estatal se les pide por qué estás haciendo esto y se les consiente, sinceramente no creo que hayamos que levantar mucho mareda o mucho polvo respecto a esta historia, porque realmente su influencia en lo que es el comercio, el tráfico de mercancías, no es tan importante. Ahora, para movimientos de capital, si tú quieres estar en un paraíso fiscal, me parece estupendo, pero cuando saques divisa de mi país, yo te voy a pedir toda la documentación necesaria de por qué la estás sacando, cuando saques esa divisa, o si entra de un paraíso fiscal, tendré que pedirte toda la documentación necesaria que me justifique esa entrada de divisa de un paraíso fiscal, ¿de acuerdo? Se están controlando, aunque existen, se están controlando los movimientos que hay con ellos, vamos, están absolutamente controlados, te lo puedo asegurar, ¿eh? En el caso de China, España, como la gran mayoría de países, ha sido importadora de la producción asiática. Las dificultades que nos plantea el idioma son en muchos casos una de las principales barreras para tratar con ese mercado. Antes hablábamos de Asia, sí. Concretamente China, ¿no? Me gustaría que nos centráramos. Nosotros estamos viendo que a España están llegando cantidad de productos made in China, ¿no? Sí. ¿Tan sencillas son las operaciones con ese país? Vamos a ver, no es que sean sencillas las operaciones con ese país, ¿de acuerdo? Lo que sí es cierto es que muchas empresas españolas y empresas europeas que vinieron a España en su momento se están deslocalizando o están traspasando sus procesos productivos al sudeste asiático, ¿de acuerdo? Entonces, ¿tan fácil? Bueno, quizás es más una moda. La realidad, China es el futuro, y más que China, si me apuras, el arco pacífico, ese arco que hay desde Australia, Nueva Zelanda, China, Japón, Corea del Sur, y ya pasando al continente americano, todo lo que es esa parte de México, Colombia, Perú, Chile, si tú colocas un mapa del mundo, te das cuenta que entre el 55 y 60% de las operaciones comerciales se dan en el Pacífico. Esa idea del mapa del mundo que tenemos, donde Europa es el centro, a un lado queda América y por otro lado vamos a Asia, eso quizás hay que moverlo, porque ahora mismo el centro del mundo es el Océano Pacífico. Entonces, decir que el sudeste asiático es el futuro, sí. ¿Es tan fácil? No. Lo que sí que es cierto es que son competitivos por tema de costes laborales, ¿de acuerdo? Por tema de políticas que fomentan la exportación de la empresa china y porque realmente muchos empresarios españoles han trasladado sus procesos productivos, ¿de acuerdo?, a lo que es zonas pues, de la India, sudeste asiático, por tema facilidades para implantarse allí, unos costes laborales mucho más contenidos. Entonces, oye, como empresario que eres, ¿por qué no te vas a tener donde te dan facilidades? ¿Por qué no te vas a ir a donde te dan facilidades? Y es por eso por lo que quizás tenemos la idea de que está llegando mucho Made in China. Es verdad, si es que eso no lo podemos discutir, ¿no? Ahora, ¿es tan fácil o tan sencillo? Depende de los empresarios españoles que importen. Para los empresarios españoles que quieran exportar, es un mercado complejo, ¿eh? Es quizás mucho más fácil que nos vendan, es decir, que nosotros compremos, a que nosotros les vendamos. Hay mucho recorrido en la exportación española hacia China, porque la importación española de China está ya estamos realmente muy colapsados de ella, ¿de acuerdo? ¿Y por qué decíamos que son tan complicadas para los españoles que quieran comerciar allí? Por dos temas principales, y es donde más gracia me hace cómo es el empresario español. El idioma. Vender a un chino. Yo me acuerdo, he estado con muchas entrevistas con empresarios y me han comentado alguno de ellos, Ángel, es que no le entiendo.
No le entiendo no porque hable chino, sino porque entre que yo hablo un mal inglés y él habla un mal inglés, yo no sé por qué, a mí me cuesta mucho venderle, pero a mí me resulta muy fácil comprarle, que es curioso. Y luego porque la forma de hacer negocios, la forma de entender la vida de un chino no tiene nada que ver con la forma de un español. Entonces, vender a China tiene esos dos problemas, el cultural y el idioma. ¿De acuerdo? Por eso nos está costando mucho realmente el entrar en ese grandísimo mercado, ¿eh? Más facilidades lingüísticas nos encontramos en el comercio internacional con Sudamérica, una zona bastante interesante para desarrollar nuestro negocio. A pesar de ello, debemos asegurarnos de recibir, tal y como decíamos en el principio, un buen asesoramiento que nos indique cómo realizar las transacciones en el caso de países como Sudamérica. ¿Sí? ¿Cómo está siendo la implicación española en el comercio exterior con Sudamérica? Yo creo que con Sudamérica, y más que Sudamérica, Iberoamérica, es decir, desde México hasta la Patagonia, no nos damos cuenta o no somos conscientes del potencial que tenemos. Tenemos un mismo idioma, por lo tanto, el problema con el chino ya lo hubiésemos solventado. La forma de entender la vida es muy parecida. Y lo que hasta ahora venía siendo países, entre comillas, bastante arriesgados, pues bien, había cierto resquemor a ir a Sudamérica por la estabilidad política, la estabilidad social, etc. A día de hoy, ¿qué es lo que pasa? Si hemos vencido el idioma, hemos vencido los problemas culturales, hemos vencido el riesgo país, ¿de acuerdo? Tenemos una serie de países tan importantes y tan interesantes para el mercado español que realmente, como alternativa al mercado chino, realmente nos lo podríamos plantear. ¿Y cuáles son estos mercados? Pues el mercado mexicano, realmente es muy poderoso en cuanto a mercado interior, simplemente viendo la cantidad de millones de población que tiene, el mercado colombiano, el mercado peruano, mercado chileno y un mercado que está a día de hoy muy de moda, que es el mercado brasileño. ¿De acuerdo? Por lo tanto, posibilidades, todas las del mundo en Iberoamérica. Todas las del mundo. Y en países como Cuba, que antes hablábamos por el embargo que tiene, sí. ¿Cómo se realizan estas Pues muy sencillo. ¿Vende la empresa española a Cuba? Sí. ¿Es un mercado estratégico para España? Sí. De hecho, España tiene muchísimos intereses en Cuba, principalmente en el sector turístico. Para nosotros lo que es el sector hotelero es clave en Cuba. Queremos estar posicionados y queremos estar allí con Cuba, porque antes o después habrá una liberalización de su economía que permitirá, oye, al que esté ya implantado y sepa cómo hacerlo, pues tener un grandísimo desarrollo. Y aparte por su cercanía, quieras que no, con Estados Unidos, ¿no? Entonces, para el empresario novel, ¿puede ir a Cuba? Es difícil, es una cuestión mucho de relación personal, de tiempo, de conocimiento de las partes, ¿de acuerdo? Ahora, cuando se vende a Cuba es muy sencillito, porque por la filosofía que tiene y por las circunstancias que le rodean, solo se puede hacer de una forma. El español que quiera vender mercancías a Cuba solo puede hacerlo cobrando con un medio de cobro, que es el crédito documentario, es decir, la presentación de documentos banco a banco, banco español a banco cubano, y que este banco cubano sea el que pague esa importación, no tu importador. La mayoría de los importadores cubanos son empresas estatales y realmente quien paga en su nombre son los bancos con los que trabajan. Entonces, muy importante saber a quién estás vendiendo, si es una de estas empresas que se dedica a estas empresas estatales que importan tu mercancía, con qué bancos trabaja en Cuba. ¿Por qué? Porque a la hora de presentar documentos no se los vas a presentar al cubano, se los vas a presentar al banco del cubano, y si los documentos son conformes, tú cobras seguro, por mucho embargo o por mucha historia. ¿Y no supondría un problema el comercio con Cuba para los empresarios españoles, más que nada por el embargo con Estados Unidos y por la relación con... Bien, hay una forma muy fácil de saltar ese embargo. En vez de facturar en dólares con Cuba, factura en euros. Así, cuando un empresario español vende a Cuba, se le dice desde las entidades financieras, por favor, no les factures en dólares. ¿Por qué? Porque todo movimiento en divisa que hay en el mundo pasa por el país que es titular de esa divisa. Si tú al cubano le facturas en dólares, cuando el cubano pague dólares, se bloquean en Estados Unidos. Pero en cambio, si al cubano le facturas en euros, paga euros a Europa. Estados Unidos no interviene, que es el país que le tiene embargado. ¿De acuerdo? Y sinceramente, esperemos que poco a poco la evolución de Cuba justifique todavía más el que ese embargo se quite. Es una pena. En estos momentos también estamos teniendo problemas con Argentina, ¿no? Sí. Por el tema de Repsol YPF. ¿Qué análisis podríamos hacer de esta situación? Pues sinceramente nos pilló a todos con el pie cambiado. Una cosa es lo que se dice, porque siempre puede existir esa amenaza, y otra cosa es que esa amenaza se cumpla. Entonces, nos ha pillado a todos con el pie cambiado esta situación que se ha dado con Repsol YPF. Sinceramente, es una pena por Argentina, es una pena por Argentina.
indistintamente no voy a analizar si Repsol y YPF lo estaba haciendo mal o bien en Argentina, no voy a analizar eso, sino lo que es facialmente para el resto del mundo que un gobierno, como es el de la señora Kirchner, en este caso intervenga, ¿de acuerdo?, o nacionalice una empresa extranjera, ¿no? Es una pena, ¿por qué? Porque este tipo de actuaciones crea una psicosis, crea miedo al inversor extranjero. Y si algo necesita Argentina, son inversores extranjeros que le ayuden ¿a qué? A explotar esa riqueza inmensa que tiene ese país. ¿Puede tener consecuencias con las relaciones de Argentina con Europa o solamente va a ser con España? Esto es un tema delicadísimo, hay que ir viendo cómo se van desarrollando las cosas. Lo que sí es cierto es que ha habido una respuesta un tanto tibia por parte de Estados Unidos, porque también Estados Unidos tiene intereses en Argentina y tampoco puede molestar, pero sí es cierto que la Unión Europea ha sido bastante contundente. De hecho, a los 2 días había una reunión con el gobierno argentino que se suspendió, ¿no? ¿Por qué? Porque se quería analizar un poquito. Hay que expropiar, hay que nacionalizar YPF, ¿por qué? ¿En base a qué? ¿Cómo? ¿A qué precio? Es decir, una vez que se concrete todo eso de esta nacionalización que ha habido de Repsol y YPF y realmente vea si está justificada o no, y estando justificada, ¿a qué precio se hace? Realmente será entonces cuando se tomen las medidas oportunas. Ahora, Argentina es un mercado objetivo, con muchísimo potencial, con muchísima riqueza. Tenemos que ir un poquito quizás más allá. Esto se ha podido hacer mal y a lo mejor, y seguramente se solventará bien, ¿de acuerdo? Se solventará bien por el bien de la empresa, del inversor extranjero y por el propio bien de Argentina, ¿de acuerdo? No hay que precipitarse a la hora de estigmatizar a Argentina, ni muchísimo menos. Lo que sí es cierto es que este tipo de actuaciones les perjudica muchísimo cara a nivel internacional y sobre todo cuando hay países alrededor de Argentina, pues como puede ser un Chile, como puede ser un Perú, como puede ser un Brasil, que al inversor extranjero pueden resultarle más atractivos y lo peor que le puede sufrir Argentina ahora mismo es una huida de inversores extranjeros. Es una pena. Es de sobra conocida por todos la situación económica que atraviesa nuestro país actualmente. La concienciación social en España es fundamental para afrontar el cambio e intentar situarnos en una posición económica aceptable dentro de la Unión Europea. Por último, don Ángel, a nosotros nos gustaría saber si España está evolucionando en pro del comercio internacional o se está quedando un poquillo atrás. Es muy duro lo que está pasando en España, es realmente grave lo que está pasando en España. Yo muchas veces he pensado que la mayoría de la población no tiene conciencia del calado de esta crisis, ¿de acuerdo? Se está discutiendo ya no solamente temas macro, temas micro, se está discutiendo el modelo económico y se están discutiendo hasta los valores que han llegado a esta situación, ¿no? Entonces, la situación actual es muy difícil. El momento alegre no es que haya pasado, es que yo creo que ya no va a volver, ¿de acuerdo? Eso de la fiesta española, como se nos decía en muchos medios internacionales, no va a volver. Y cuando salgamos de esta crisis, que es verdad que saldremos, y eso no es porque hacerlo gratuitamente, sino porque es verdad, de todas las crisis se ha salido, de todas. Por lo tanto, ¿por qué no vamos a salir de estas? Cuando salgamos, ¿qué es lo que va a pasar? Que el modelo, que el patrón, que los comportamientos, que el mundo que nos vamos a encontrar no eran el que nos encontrábamos antes. Es lo que te comentaba al principio, cuando hacíamos del mapa mundi el centro Europa, pues cuando salgamos de esta crisis el mundo será diferente. Todo se ha movido, los ejes, el poder, las divisas, los recursos, ya no está en la vieja Europa. Ahora hay que mirar muchísimo a lo que es el arco pacífico, que es realmente donde está el futuro. ¿Será España competente entonces para ese cambio que nos espera? Esa es la esperanza que tenemos todos, que realmente el gobierno, a todos los niveles, desde el estatal hasta el municipal, las entidades financieras, los empresarios, los autónomos y el particular español hayamos aprendido de esta crisis. Nos afecta a todos y todos estamos implicados en ella. Si cuando termine esta situación no hemos aprendido, entonces tendremos que decir que tenemos lo que nos merecemos. Es una oportunidad histórica para aprender a hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien. Si no aprendemos todos los agentes que estamos, pues señores, tendremos lo que nos merecemos, estar en el furgón de cola de las economías europeas, ¿de acuerdo? Si no queremos ser periféricos y queremos ser corazón de Europa, aprendamos a hacer las cosas como se hacen bien, no con una filosofía que ha demostrado que es válida en el corto plazo, pero es completamente errónea en el medio y largo plazo, que es lo que ha pasado en España.